Cuando en enero de 1898 explotó el acorazado norteamericano Maine en el puerto de La Habana, el gobierno estadounidense acusó a España de haberlo atacado y exigió que se le vendieran Cuba y Filipinas, o, de lo contrario, habría guerra. En Madrid, el gobierno español se negó. No habían atacado el buque y no aceptarían ningún chantaje. Y en Washington se preparó la maquinaria bélica. La explosión del buque era la excusa perfecta para expulsar a España de América. La guerra entre Estados Unidos y España iba a comenzar. La guerra que sepultaría las cenizas del Imperio Español. Y la guerra que dio inicio al siglo americano. Así es como sucedió el desastre de 1898. Viendo la guerra como algo inevitable, el gobierno español envió a Cuba una flota bajo el mando del almirante Cervera. Algunos mandos militares españoles mostraron su desacuerdo, conscientes de la debilidad de España en comparación con Estados Unidos. Esta debilidad sugería que España debía proteger sus propias costas en lugar de enviar la flota a Cuba. Además, Estados Unidos jugó una campaña de desinformación, haciendo creer que podría tratar de conquistar las Islas Canarias, españolas. La flota española podía proteger uno de los 3 archipiélagos, pero no los 3 a la vez. Si se defendía Canarias, no se podía defender las posesiones de ultramar. Y si se trataba de defender todo, las flotas serían aniquiladas. Y, finalmente, la guerra comenzó. En abril de 1898 empezó el bloqueo de los puertos españoles. Cuba quedaba aislada del resto de España. Pero los acontecimientos más dramáticos sucedieron en mayo en Filipinas. El almirante Dewey, al frente de la flota estadounidense, tenía una flota superior en número y calidad, aunque la diferencia tampoco era abrumadora. Filipinas estaba muy lejos tanto de España como de Estados Unidos, pero al tratarse de territorio propio, la flota española contaba con la ventaja de poder aprovisionarse de carbón, el combustible de los barcos. Además, Estados Unidos no contaba con puntos de suministro cercanos. Bueno, o eso parecía. Los británicos se declararon neutrales. No iban a ayudar a nadie. O eso dijeron. La realidad fue que la flota estadounidense pudo cargar carbón en Hong Kong, ya que las autoridades británicas de la colonia hicieron como que no se habían enterado de que la guerra había comenzado. Ya sabéis, una neutralidad poco neutral. Así que, con las bodegas llenas de carbón, la flota norteamericana se dirigió directa hacia Filipinas. Estados Unidos contaba con 5 cruceros protegidos de gran tamaño y 2 cañoneros de menor tamaño. España tenía, sin embargo, 7 cruceros desprotegidos, que eran más pequeños, más lentos y estaban peor armados. Y como apoyo contaba con un gran número de pequeños cañoneros que poco podían hacer contra los grandes barcos estadounidenses. Y el 1 de mayo comenzó la batalla. La flota española estaba anclada en la bahía de Manila, junto a la localidad de Cavite. El almirante Dewey ordenó a su flota entrar en fila. Al frente de la flota española estaba el almirante Montojo, quien había puesto su flota a la defensiva. Delante de los cruceros Reina Cristina y Castilla había emplazado gabarras cargadas con arena como barrera antitorpedos. A su alrededor estaban el resto de buques, menos poderosos. Y la flota estadounidense atacó. Contra ella abrieron fuego las baterías costeras de Punta Sangley, sin acertar. Dewey realizó 3 pasadas. El duelo artillero fue brutal. Tras 2 horas, el Reina Cristina, el Castilla y el Ulloa estaban seriamente dañados, pero seguían flotando y disparando. Otros 2, el Duero y el Austria, solo tenían daños menores.
La flota española seguía flotando y con capacidad defensiva. De Wey ordenó entonces retirarse. Había gastado la mitad de sus municiones y, mientras que al día siguiente los españoles podrían reaprovisionarse, ellos estaban a miles de kilómetros de cualquier fuente de suministros. Pero entonces se produjo uno de esos eventos que equilibran la balanza de una batalla igualada. Hasta ahora no se podía afirmar que los estadounidenses habían ganado la batalla, ya que no habían hundido a la flota española y se iban a tener que retirar para reaprovisionarse. Pensando que de Wey se retiraba, Montojo abandonó su barco para curarse una herida y dio orden de que se evacuaran los 3 cruceros españoles más dañados, en los que la tripulación luchaba contra el fuego. Al abandonarlos, el fuego se descontroló, y el Castilla y el Reina Cristina acabaron estallando. Habían dejado de ser 2 barcos dañados, pero con los cañones operativos, para pasar a ser 2 arrecifes. España tenía ahora 2 barcos menos, y además, el almirante había abandonado la flota. Esto último no pudo verlo de Wey, pero sí pudo escuchar las explosiones. Ahora que había 2 barcos menos, ordenó volver. Y en esta ocasión, la flota norteamericana arrasó. Sin 2 de sus barcos más poderosos y sin las órdenes del almirante, la flota española no pudo defenderse. El buque Don Antonio de Ulloa fue hundido. Los cruceros Don Juan de Austria, Isla de Cuba e Isla de Luzón se retiraron hacia el sur, buscando el abrigo de la ensenada de Bacor, donde la flota norteamericana podría maniobrar peor, pero de nada sirvió. Toda la flota española fue hundida. Filipinas había quedado aislada. Pero antes de continuar, os quiero presentar las fantásticas miniaturas con las que vamos a ilustrar este vídeo. Se trata de las figuras de 1898 Miniaturas, una marca española que tiene una gama específicamente orientada a la guerra de Cuba y Filipinas. En su web podrás encontrar tropas españolas, filipinas y estadounidenses. Se trata de unas figuras que, como verás a lo largo del vídeo, son muy buenas. Y además de la tropa, disponen de figuras especiales como Vara del Rey, Arsenio Linares o Theodore Roosevelt. Pero además, esta marca tiene más miniaturas espectaculares, como tercios de la Guerra de los 30 años, con referencias de españoles y franceses. Y además, también han creado referencias de la guerra colonial en Marruecos, con franceses y tropas árabes y bereberes. Las miniaturas de esta marca son las que he usado en este vídeo, así que si te las recomiendo es porque realmente son muy buenas. Así que si te gustan el modelismo o los wargames y estás aburrido de pintar marines espaciales, no hay nada mejor que pintar unas miniaturas históricas, ya sea para crearte un diorama o montarte una batalla. Os dejaré el enlace a la tienda en la descripción del vídeo. Pero vamos, que de todas formas ya os imaginaréis que no hace falta más que ponerlo en la búsqueda de Google para ir a su web. Muchas gracias a 1898 Miniaturas por su colaboración en este vídeo. Y ahora continuemos. Es sorprendente ver cómo una batalla como la de Cavite, bastante igualada, y que podría haber sido una victoria española, terminó en desastre por una mala decisión. Si Montojo no hubiera ordenado abandonar los barcos, la flota estadounidense habría tenido que marcharse, dando tiempo a que llegara una flota de reserva, fortaleciendo mucho más la defensa española. Realmente era muy difícil que los barcos españoles lograran destrozar a la US Navy, pero era muy posible que sí hubieran podido obligarla a retirarse. Oliendo el desastre, 2 semanas después, Emilio Aguinaldo rompió su pacto y volvió a Filipinas. Desembarcó en Cavite y provocó un levantamiento general. 30.000 milicianos filipinos rodearon Manila.
Apenas unos 7.000 soldados españoles se encargaban de defender la ciudad sitiada. En tierra, los milicianos del Katipunan, y en el mar, la flota norteamericana. La derrota naval sufrida por España en Cavite el 1 de mayo causó una crisis en el gobierno español, provocando la destitución de los ministros de Estado, Marina y Ultramar. Esto también provocó disturbios populares en España, conocidos como motines de subsistencias, debido al aumento repentino del precio del pan, aunque estos disturbios no tuvieron un impacto político significativo. Los disturbios fueron especialmente graves en ciudades como Madrid o Valencia. Pero la partida no había hecho más que comenzar, y el siguiente movimiento sucedió en el Caribe. También en mayo, la flota española llegó a Cuba y ancló en el puerto de Santiago de Cuba. La ciudad estaba situada en una estrecha bahía fácilmente defendible. A la entrada había 2 elevaciones con 2 fuertes con potentes baterías de artillería, por lo que la bahía era un puerto excelente. Sin embargo, igual que tratar de penetrarlo era imposible para una flota enemiga, se podía convertir en una ratonera para la flota española. La flota norteamericana se aproximó y, ante el miedo de otra derrota segura, la flota española se refugió dentro del puerto. Había quedado encerrada. Los estadounidenses idearon un plan. Llenaron un buque de explosivos, el Merrimack, y trataron de hundirlo justo en la boca de la bahía, bloqueando así la salida de los barcos españoles. Sin embargo, el plan les salió mal, y el Merrimack fue hundido por las baterías costeras antes de llegar al punto deseado. Pero este fracaso no puso fin al bloqueo. La flota norteamericana permaneció en las inmediaciones, impidiendo la salida de la flota española, que ya no podría salir. Así que, el 6 de junio se produjo un primer desembarco estadounidense en Guantánamo. El 20 de junio se produjo un segundo desembarco, en Daiquiri, cerca de Santiago de Cuba. La flota española estaba anclada en el puerto de Santiago, por lo que, en teoría, podría haber salido para evitar el desembarco enemigo. Pero, como la flota norteamericana era más grande y poderosa, cualquier intento de enfrentarse a ella era una misión suicida. Inexplicablemente, se había dividido la flota para defenderlo todo: Cuba, Filipinas y Canarias. Así que, en realidad, nada podría ser defendido. La flota se quedó encerrada en la bahía sin impedir que la poderosa flota estadounidense desembarcara miles de soldados en Daiquiri. Y el día 23, más soldados pusieron sus botas en Siboney. El primer gran error fue no impedir el desembarco. La zona no poseía buenos puertos naturales. O bien tenía acantilados o playas poco profundas que obligaban a los soldados a lanzarse al mar y cruzar una gran distancia empapados hasta el cuello. Unas pocas compañías de soldados hubieran bastado para impedir los desembarcos, pero, asustados por un breve bombardeo naval, las tropas españolas se replegaron hacia Santiago. El ataque terrestre hacia Santiago de Cuba iba a comenzar. El 24 de junio, las tropas norteamericanas se lanzaron contra el fuerte del gasómetro, situado en Las Guásimas, en el valle hacia Santiago de Cuba. 1.500 soldados españoles frenaron a 964 estadounidenses, que tuvieron que retirarse. Sin embargo, los soldados españoles, en su mayoría reemplazos sin experiencia, no eran superiores a los soldados del ejército profesional de Estados Unidos. El teniente general Linares dio la orden de aprovechar su retirada para replegarse. Esto abrió el camino hacia Santiago de Cuba, permitiendo que los norteamericanos penetraran hacia el interior. El movimiento de Linares fue catastrófico. Poseer el fuerte significaba mantener a los norteamericanos encajonados junto a la costa en una zona pequeña y de difícil abastecimiento.
Mantenerlos ahí daba tiempo para que se propagasen las enfermedades y que se vieran obligados a reembarcar. Pero oficiales y soldados sintieron desde un primer momento que no tenían efectivos suficientes para enfrentarse a los estadounidenses, y se replegaron, cediéndoles terreno y la iniciativa. Habían tenido la posibilidad de frenarlos en la playa y en el valle, pero la desconfianza y el temor de los mandos impidieron que se tomaran las decisiones más óptimas. Así pues, los estadounidenses se reagruparon en el poblado de Sevilla, ya dentro de la gran llanura en la que se enclavaba Santiago de Cuba. Desde allí tenían diversas opciones tácticas: atacar el puerto, lanzar un ataque directo contra la ciudad o tratar de flanquear las defensas por el norte. Un atacante con 3 opciones es la típica pesadilla de un defensor con la moral baja. Fue entonces cuando la flota norteamericana bombardeó los fuertes que protegían la bocana de la bahía de Santiago. El bombardeo hizo que el teniente general Linares pensara que los norteamericanos atacarían esta zona, por lo que envió allí gran parte de las tropas. Había caído en una trampa. En realidad, el ataque lo lanzaron contra El Caney. Este pueblo estaba defendido por una antigua fortificación de piedra, una defensa mucho más poderosa que los típicos fuertes de madera que había en la mayor parte de la isla. 6.000 soldados estadounidenses, comandados por el general Lawton, atacaron a los 500 defensores españoles, liderados por el brigadier general Vara del Rey. Los atacantes los superaban en 11-1, pero el pueblo había sido transformado en una auténtica fortaleza. A la entrada, una serie de alambradas de espino impedían el paso, y las trincheras permitían disparar con cobertura. Sin embargo, los defensores, que eran reclutas sin apenas experiencia y no contaban con cañones ni ametralladoras, no pudieron con ellos. Los atacantes, en cambio, eran tropas profesionales y contaban con una batería de 4 cañones. Lawton realizó un bombardeo previo y, posteriormente, lanzó un ataque frontal. Esperaba repetir el éxito de la batalla de las Guásimas, en la que los españoles se habían retirado a pesar de ganar el primer enfrentamiento. Sin embargo, esta vez fue diferente. Los españoles rechazaron el asalto y permanecieron en sus puestos. Fue entonces cuando la artillería comenzó a lanzar decenas y decenas de likes. Así que, si te está gustando el vídeo, no te olvides de darle like, de suscribirte y de darle a la campanita de las notificaciones. Imagínate pintar todas estas miniaturas, crear los dioramas, hacer las fotografías, crear los mapas, buscar las fotografías históricas, escribir el guión y editarlo todo. ¿Eres consciente de cuánto cuesta todo esto? Pues mucho tiempo y mucho dinero. Y también puedes pensar en hacerte miembro del canal y por una pequeña cantidad mensual ayudar a que un proyecto tan bonito como este siga siendo posible. Muchas gracias por tu apoyo. Lo que la artillería estadounidense hizo fue batir las defensas españolas, especialmente en el fuerte de El Viso, que fue destruido. Durante todo el día, los norteamericanos lanzaron numerosas oleadas, hasta que, finalmente, lograron tomar las ruinas del fuerte. Pero la resistencia continuó en el pueblo. Escondidos en trincheras o casas, los españoles siguieron resistiendo, aunque cedieron terreno poco a poco. Al caer la tarde, solo quedaban unos 80 soldados españoles. El general Vara del Rey estaba gravemente herido, y habían muerto 2 hijos suyos y un sobrino. La defensa ya era inútil. Los supervivientes se organizaron para retirarse hacia Santiago de Cuba, pero, por el camino, las tropas españolas fueron emboscadas por los mambises. Algunos soldados murieron
y otros comenzaron a correr. Vara del Rey fue abandonado en su camilla y en ella fue ejecutado por los rebeldes. Pero, paralelamente a lo sucedido en el Caney, se había realizado otra batalla. Por la mañana, el general Shafter, al ver que el Caney no caía ante el primer asalto, ordenó otro asalto directo hacia Santiago de Cuba. Pero, entre medias, había un anillo de fortificaciones españolas. Sin embargo, 850 españoles, bajo el mando del teniente general Linares, debían enfrentarse a 6.000 estadounidenses a las órdenes de Shafter. En esta época no había aviones ni satélites, y era muy difícil saber exactamente qué había construido el enemigo para darte la bienvenida. Sin embargo, los norteamericanos sí que llevaban un globo de observación para ver más allá de la vegetación. Pero el globo, flotando en el aire, también era visible para los españoles, que supieron que el enemigo se aproximaba. Y no solo eso, sino que los cañones españoles abrieron fuego contra el globo, destruyéndolo. Los disparos hicieron que la vanguardia estadounidense se resguardase en la orilla del río San Juan. El siguiente grupo de norteamericanos descubrió un camino paralelo y trató de avanzar por él. Pero cuando comenzaron a ser disparados, también se echaron cuerpo a tierra. Fue el tercer grupo el que sobrepasó a las unidades que estaban al resguardo y ascendió contra las trincheras españolas. El ataque hizo que el fuego defensivo español se centrase sobre ellos, abandonando a las otras unidades, que pudieron ponerse en pie, ascender y disparar hacia los españoles, llegando incluso a disparar a sus propios compañeros, que ascendían por las colinas. Pero los norteamericanos contaban con 3 armas muy modernas, 3 ametralladoras Gatling, que posicionaron en las cercanías y comenzaron a proporcionar fuego de cobertura. La situación era crítica. La primera línea de trincheras se estaba viendo sobrepasada por las ametralladoras y la superioridad numérica estadounidense. Así que Linares dio la orden de retirarse a la segunda línea, al fuerte de Canosa. El movimiento incluía el desplazamiento de los cañones, una maniobra lenta que, milagrosamente, salió bien. Los estadounidenses lanzaron un gran ataque contra el fuerte Canosa, que fue rechazado. Al caer la tarde, el teniente general Linares estaba herido, pero la posición se mantuvo. Las tropas españolas, a pesar de estar en inferioridad, habían frenado al enemigo. Esto nos da una idea de que días atrás, cuando Linares realmente tenía superioridad numérica, podría haber rechazado a los estadounidenses en las Guasimas, bloqueando su avance. Pero su error ya no podía ser corregido. Se aproximaban 3.500 soldados españoles hacia Santiago de Cuba, pero en el norte, el pueblo de El Caney cayó al atardecer. Al día siguiente, el general Lawton lanzó un ataque envolvente por el norte, cortando la corriente del acueducto de Cuavitas, que llevaba agua corriente a la ciudad. Santiago de Cuba se había quedado sin agua. Si la situación no se resolvía, las enfermedades comenzarían a multiplicarse en cuestión de días. Escario, al frente de los refuerzos, logró llegar a Santiago, levantando la moral española, pero los estadounidenses también lanzaron un ataque a la localidad de Aguadores, en el sur. El cerco sobre Santiago se cerraba. El problema español ahora no era el número de enemigos, sino la falta de agua y de comida. El puerto estaba bloqueado, por lo que no podían llegar suministros, y tampoco se había previsto un suministro por tierra. Las tropas españolas, en inferioridad numérica, no podían atacar y vencer al enemigo, pero tampoco podían defender la posición durante más tiempo. Y la flota española, inferior también, no podía tratar de romper el bloqueo. Sin necesidad de combatir más, los norteamericanos habían logrado el jaque. Al frente de la flota española estaba el almirante Cervera. La rendición era cuestión de días, así que se planteaban 2 posibilidades.
Una era dinamitar los barcos para que no cayeran en manos norteamericanas, y otra era tratar de huir. La primera opción significaba perder los barcos pero salvar a los marineros, y la segunda opción tenía muy pocas posibilidades de tener éxito. Lo más probable es que se perdieran tanto los barcos como a las tripulaciones. Cervera apostó por dinamitar los barcos, pero recibió una orden desde arriba, desde España. Tenía que intentar escapar y salvar los navíos. Para escapar volvía a abrirse un abanico de posibilidades. Una era huir de noche, al amparo de la oscuridad, o huir de día, a la vista del enemigo. También estaba la opción de poner a los destructores, los barcos menos valiosos, en primera posición o en última. Lo idóneo es que fueran los últimos, dando así posibilidad de que los barcos más valiosos, los cruceros, pudieran escapar al ser los primeros en salir. Y además estaba la opción de que todos los buques huyeran en la misma dirección, con lo que sería fácil perseguirlos, o en distintas direcciones, lo que dificultaría su destrucción. Bueno, lo lógico hubiera sido escapar de noche, poner los barcos menos valiosos al final y huir en distintas direcciones. Pero no me preguntéis por qué, pero se hizo todo, absolutamente todo, mal. Un desastre absoluto. Iba a comenzar la batalla naval de Santiago de Cuba. Cervera contaba con 6 buques. 3 de ellos eran cruceros protegidos de la clase María Teresa, los más poderosos que España tenía en Cuba. Eran el propio María Teresa, el Almirante Oquendo y el Vizcaya. Además contaba con el crucero Cristóbal Colón, mucho más pequeño, y 2 destructores de pequeño tamaño, el Furor y el Plutón. Frente a ellos estaban 5 acorazados, más grandes y poderosos que los cruceros protegidos españoles. Además había también 2 cruceros protegidos, similares a los españoles, y 2 barcos torpederos de menor tamaño. España no tenía las de ganar ni en número ni en calidad. El intento de fuga española se veía venir con horas de antelación, ya que los barcos de vapor, que habían tenido muy poca actividad en las calderas mientras estaban anclados, aumentaron la actividad de cara a la salida. Así que la gran humareda previno a los norteamericanos de lo que iba a suceder. Sobre las 9:30, los barcos españoles comenzaron a salir de uno en uno, por la estrecha boca de la bahía. Iba a comenzar el tiro al pato. El Infanta María Teresa fue el primero en asomarse, seguido por sus gemelos, y enfilaron hacia el oeste. Los acorazados norteamericanos, prevenidos, se colocaron en paralelo y comenzaron a disparar. En solo 3/4 de hora, el María Teresa, arrasado por los impactos, fue varado en la playa. 15 minutos después, el capitán del Oquendo optaba por el mismo final. El Plutón y el Furor, los buques más pequeños y menos valiosos, fueron los últimos en salir. El Vizcaya y el Cristóbal Colón lograron avanzar. Parecía que se iban a escapar. El Plutón, más lento que los grandes buques, fue alcanzado poco después de salir a mar abierto, y también fue varado en la orilla, y el Furor se hundió incluso antes de encallar contra la arena. El Vizcaya, alcanzado durante la huida, también se dirigió a la orilla para quedar varado, y salvar así a la tripulación. Solo quedaba el Cristóbal Colón, perseguido por los poderosos acorazados estadounidenses. El capitán del buque vio que la situación estaba perdida. Los barcos norteamericanos eran más rápidos y acabarían alcanzándolos, así que moriría parte de la tripulación en vano, y decidió vararlo en la playa. La flota española en Cuba había dejado de existir. Cuba estaba aislada y sin posibilidad de socorro. Apenas unos días después, tras recibir la noticia del desastre, y sin apenas agua ni comida, las tropas españolas en Santiago se rindieron. La caída brindó a Estados Unidos un valiosísimo puerto desde el que operar y en el cual poder desembarcar con facilidad soldados, armamento y todo tipo de suministros. El destino de la España de ultramar estaba sellado.
En esos momentos, una flota de reserva española, formada por los buques Pelayo, Carlos V y 3 cruceros auxiliares, navegaba rumbo a Filipinas. Pero al recibir la noticia de la derrota en Cuba, se les ordenó volver a España. Solos no podrían lograr nada más que ser también hundidos. Al menos, en España, podrían intentar evitar algún ataque sobre Canarias. En Filipinas, Aguinaldo proclamó la independencia, y a mediados de julio comenzaron a desembarcar tropas estadounidenses también. Manila estaba totalmente rodeada, y a finales de mes, Estados Unidos y los independentistas filipinos comenzaron a atacar la ciudad. 12.000 soldados estadounidenses, acompañados de 30 cañones, comenzaron a batir las defensas españolas. Pero si esta superioridad numérica no parece ya de por sí suficiente, los poderosos cañones de la flota también apoyaron los ataques, barriendo amplias secciones de las defensas españolas. Finalmente, dando la guerra por perdida, España y Estados Unidos firmaron un armisticio el 12 de agosto. En este acuerdo, España renunciaba a la soberanía de Cuba y de todas las islas del Caribe, y se establecía que Estados Unidos ocuparía Manila temporalmente hasta que se estableciera qué sucedería con Filipinas, aunque el resto del archipiélago sí que permanecería bajo control español. Pero la firma de este tratado no fue ni el fin de las hostilidades, ni se pareció mucho a lo que vendría después. Al día siguiente, con el acuerdo ya firmado, las tropas estadounidenses atacaron de nuevo a las españolas en Manila. Buscaban tomar la ciudad por las armas, para así debilitar aún más la posición de negociación española. Desde el sur, las tropas estadounidenses rompieron la línea defensiva cerca de la poderosa fortaleza de San Antonio Abad. La fortaleza cayó bajo control estadounidense, y las tropas yanquis penetraron en la ciudad. Los defensores españoles se replegaron hacia el centro de la urbe, hasta que, sobrepasados, se rindieron. Manila había caído, y el ejército estadounidense no permitió a los soldados del Katipunan entrar. La ciudad sería suya. Pocos meses después, en diciembre de 1898, se firmó el Tratado de París, la paz entre España y Estados Unidos. En él, España cedía Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Tan solo conservaba la isla de Palaos, las Marianas y las Carolinas, unos archipiélagos diminutos, sin valor económico y, ya sin las islas de gran tamaño, imposibles de defender. Con una situación así, pocos meses después, el gobierno español tomó una decisión bastante inteligente: vender las últimas posesiones coloniales. Tras lo que había pasado, entendían que eran indefendibles, así que fueron vendidas a Alemania, un país con pocas colonias y que buscaba ampliar sus dominios coloniales. Pero tras la firma de la paz se gestó un mito. En la pequeña localidad de Valer, en Luzón, el capitán Las Morenas se atrincheró en la iglesia con 50 soldados, resistiendo a los rebeldes filipinos que los rodeaban. El 30 de septiembre de 1898 recibieron la primera noticia de la firma del armisticio. Pero el capitán pensó que se trataba de un engaño para que se rindieran. Aunque Las Morenas murió poco después, el teniente Martín Cerezo, que le sucedió al mando del grupo, tampoco confió en las noticias de la rendición. Durante casi un año, el grupo resistió el asedio a pesar de la escasez de comida y de la propagación de enfermedades como la disentería o el beriberi. 5 soldados desertaron y otros 2 fueron ejecutados por traición. Finalmente, el 2 de junio de 1899, tras 337 días, Martín Cerezo acabó convenciéndose de que la rendición era real. Habían sobrevivido 35 soldados. Eran los últimos de Filipinas. Sus vidas fueron respetadas y pudieron volver a España. Pero, ¿qué pasó con Cuba y Filipinas?
¿Lograron la independencia que tanto deseaban? Cuba fue declarada independiente, fundándose la República de Cuba. Pero esta independencia era, ¿cómo decirlo?, simulada. En 1901, Estados Unidos forzó a Cuba a introducir en su constitución la enmienda Platt, una serie de artículos entre los cuales había uno que autorizaba a Estados Unidos a intervenir para garantizar la independencia de Cuba. Esto, que así suena muy bien, en la práctica significaba que Estados Unidos podría invadir la isla si consideraba que Cuba estaba siendo amenazada o que su gobierno se estaba vendiendo a países extranjeros. Es decir, que Cuba perdía su soberanía y se convertía en una colonia de Estados Unidos en todo menos en el nombre. Y así fue durante la primera mitad del siglo XX. Estados Unidos intervino continuamente en la política cubana, hasta que comenzó la Revolución Cubana. Aunque esa es otra historia. La isla de Puerto Rico, que no tenía ningún movimiento de independencia fuerte, se acabó convirtiendo en un estado libre asociado. La isla no es un país independiente, sino que es parte de Estados Unidos, pero solo parcialmente. Los puertorriqueños no tienen los mismos derechos y obligaciones que el resto de sus conciudadanos. No pueden votar en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, pero tampoco pagan impuestos federales, aunque sí tienen pasaporte norteamericano. Es una situación asimétrica, muy parecida al colonialismo. Y finalmente llegamos a Filipinas. Cuando Aguinaldo preguntó que qué pasaba con la independencia por la que tanto había luchado, le respondieron con una famosa frase. Filipinas se convirtió en una colonia de Estados Unidos durante casi 50 años más. Finalmente, en 1946, sí que pasó a ser un país independiente. Las consecuencias para Estados Unidos también fueron muy importantes. El país se afirmó como una potencia de primer orden. De hecho, menos de 20 años después, en la Primera Guerra Mundial, fue fundamental para la victoria de los aliados. La expulsión de España del Caribe abrió la puerta a que toda América Latina se convirtiera en su patio trasero. Durante las siguientes décadas, aplicó una potente política colonialista sobre dichos países, realizando operaciones militares contra gobiernos incómodos y organizando golpes de Estado para garantizar que toda la región estuviera bajo su influencia. Una situación que se prolongó hasta hace muy poco. Y en el Océano Pacífico, esta ambición imperialista también hizo que en el mismo año de 1898 Estados Unidos se anexionara la República de Hawái, contando así con un estratégico archipiélago en el corazón de este inmenso océano. La posesión colonial de Filipinas servía de puesto avanzado en las costas asiáticas. Y esta expansión marítima hizo que Estados Unidos acabara entrando en colisión con Japón, que también ambicionaba el control del Pacífico. Un enfrentamiento que sucedería durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Y con España? ¿Qué pasó con España? El resultado final de la guerra era previsible para todos los que entendieran de política y de estrategia militar. Se había librado una guerra que no se podía ganar. Esta intervención de Sagasta, el presidente del gobierno, muestra muy bien el ánimo de los políticos españoles. Habían librado una guerra por orgullo y prestigio, pero sabían que ésta estaba perdida. ¿Qué quería su señoría que hubiese hecho? ¿Que ante ese ultimátum requiriéndonos para que abandonáramos Cuba hubiésemos cedido en el acto y les hubiésemos entregado Cuba solo porque los norteamericanos la querían? Ah, su señoría que se lamenta de cómo ha venido el ejército español. Su señoría que se lamenta de la situación en que se halla España. ¿Cómo se lamentaría si hubiéramos cedido sin más ni más a la pretensión de los Estados Unidos de despedirnos, como se puede despedir a un lacayo, de un país en el que llevábamos 400 años de dominación
y en el que teníamos 200.000 soldados y entre voluntarios y guerrillas otros 100.000, es decir, un ejército de 300.000 hombres? Ah, ¿era eso posible? Claro está que nosotros no podíamos hacer más de lo que hemos hecho, defendiéndonos de la agresión como hemos podido, y hasta donde hemos podido. Hemos sido vencidos, pero después el vencido no ha quedado deshonrado. En cambio, si nuestros soldados hubieran venido sin hacer la más pequeña resistencia, ¡ja!, entonces España hubiera quedado borrada del número de las naciones civilizadas, y nuestro ejército no hubiera venido por la desgracia, ni la nación sería en estos momentos desgraciada. No, nuestro ejército hubiese venido cubierto de oprobio, y la nación española sería una nación despreciable. Pero una cosa no quita la otra. Y además de malas decisiones políticas, también hubo malas decisiones militares. La derrota era inevitable, pero lo que no era inevitable era una derrota así. Murieron miles de soldados españoles, solo unos pocos cientos por heridas, mientras que la mayoría murieron por enfermedades. La tropa estaba mal entrenada, mal alimentada y poco equipada. Calzaban alpargatas de esparto, no había medicamentos contra la malaria, ni llevaban equipamiento especializado para el lluvioso clima de las islas. Y la mayor parte de ellos eran reclutas analfabetos con una formación militar mínima que, aunque lucharon con coraje, podrían haberlo hecho mejor si hubieran contado con mejor equipamiento y entrenamiento. A todo esto se sumaron decisiones militares desastrosas, como dividir la flota en tres para defenderlo todo, haciendo que nada fuera defendible. Como abandonar a los barcos en llamas en Cavite. Como abandonar el fuerte de las Guásimas. O como meterse en la bahía de Santiago de Cuba. Además, hubo incluso otra decisión que pudo haber dado la vuelta a la guerra. 10 años antes, el inventor español Isaac Peral había diseñado el primer submarino moderno. Eléctrico, completamente sumergible, con un radio de acción de 500 kilómetros y armado con 3 torpedos. ¿Podéis imaginaros qué hubiera pasado con 3 o 4 de estos ingenios en el puerto de Cavite o de Santiago? En una época en la que no existía el sonar, bien utilizados, podrían haber destruido a la totalidad de la flota estadounidense. Pero los genios del Ministerio de Guerra consideraron que los submarinos eran unos aparatos inservibles. Esta derrota provocó el inicio del regeneracionismo, un movimiento intelectual que trató de regenerar España, fomentando el progreso y solucionando sus múltiples problemas. El regeneracionismo logró algunos éxitos, pero, en general, casi todos los problemas continuaron, y uno de los más graves continuó dentro del ejército. Las instituciones militares no quisieron ver el cúmulo de errores que habían terminado con semejante derrota desastrosa, y quisieron recuperar su prestigio fomentando la guerra colonial en Marruecos. Pero la corrupción, el nepotismo y un orgullo desmedido continuaron convirtiendo al ejército español en un instrumento altamente inefectivo. Lo que se hizo totalmente evidente en 1921. En el desastre de Anual. El ejército inició una huida hacia adelante, y en lugar de reformarse y mejorar, comenzó a interferir cada vez más en la política, siendo parte fundamental en los golpes de Estado de 1921 y 1936. Durante 8 décadas, el ejército español continuó enfermo de orgullo, añorando unas glorias pasadas que no era capaz de repetir. La institución militar no volvió a alcanzar altas cotas de profesionalidad hasta que España se adhirió a la OTAN en 1982. Hasta aquí llega este documental. Si te ha gustado el vídeo, compártelo con más locos por la historia, porque lleva una currada enorme. Estos vídeos solo son posibles si les das mucho amor. Así que no te olvides de darle like, comentar y suscribirte.
Y recuerda que también puedes hacer una donación para ayudar a financiar este enorme trabajo. Muchas gracias y un saludo.